Sayu le pidió permiso a Yoshida para trabajar y este comentó que le parecía lo mejor. Sayu pensaba buscar empleo en un mini mercado cerca de la casa. Yoshida le expresó que ojalá pudiera hacer más amigos. Asami, una chica del trabajo, rápidamente se convirtió en su amiga. Al terminar el primer día, Asami le preguntó a Sayu dónde vivía y al enterarse de que vivían cerca le consultó si podía ir a visitarla. Sayu le comentó que no sabía si la persona con la que vivía le daría permiso. A Asami le resultó extraño que no viviera con su familia y le preguntó si vivía con su novio o algún familiar, pero Sayu le respondió que no. Aclaró que era más como un hermano mayor que cuidaba de ella. Asami decidió ir a su casa para ver cómo era ese tal hermano mayor. Sayu le avisó a Yoshida, quien quedó sorprendido. Al llegar a casa, Asami lo recibió de una manera peculiar. Le dijo que al escuchar que Sayu vivía con un tipo que no era su novio no había entendido nada de nada, pero que estaba un poco aliviada al verlo. Sayu y Yoshida intentaron mentirle diciéndole que se conocían desde pequeños, pero Asami no les creyó. Sin embargo, al ver a Sayu feliz se tranquilizó. Al marcharse le pidió a Yoshida que la acompañara. Mientras caminaban, Asami le confesó que no creía la historia que le contaron y le preguntó directamente cuál era su relación con Sayu. Yoshida lo pensó por unos momentos y le aclaró que lo que había dicho Sayu era verdad, que ella lo veía como un hermano mayor. Asami quería conocer la realidad, pero Yoshida insistió en que si era algo que Sayu deseaba ocultar, debían respetarlo. Al escucharlo, Asami se quedó tranquila y comentó que Sayu tuvo suerte de conocer a una persona tan buena. Antes de despedirse, Yoshida le aseguró que podía volver a su casa y le pidió que le hiciera compañía a Sayu. Este suceso es sumamente importante. Después del trabajo, Gotou volvió a invitar a Yoshida. Le preguntó si realmente no tenía pareja, pues nunca lo había visto rechazar viajes de trabajo ni mirar el celular en horas laborales. Yoshida decidió preguntarle directamente por qué le importaba tanto lo que hacía así. De todas maneras, ya lo había rechazado. Gotou, avergonzada, le confesó que le gustaba. Yoshida le reclamó porque ella le había dicho anteriormente que tenía novio desde hace 5 años. Gotou le confesó que era mentira y que la vez que Yoshida se le declaró, ella se sintió muy feliz. Sin embargo, creyó que no era el momento adecuado, puesto que él la había invitado a su departamento. Pensaba que si comenzaban a salir así, las cosas no terminarían bien. Yoshida no podía creerle y pensó que simplemente estaba jugando con él. Gotou insistía en que era cierto y Yoshida le dijo que si era verdad, que se acostaran. Gotou, avergonzada, confesó ser virgen, pero aún así estaba dispuesta. Yoshida se disculpó de inmediato diciendo que solo quería devolverle la broma. Gotou le afirmó que realmente le gustaba y que hablaba en serio. Los dos se quedaron callados en un momento muy incómodo. Yoshida le dijo que no se volvería a declarar y que esperaría que ella se sintiera lista para hacerlo. Le mencionó que era doloroso que la chica que le gustaba jugara con él y le dijo que si de verdad lo quería, que se pusiera en su lugar. Gotou se quedó conforme y aseguró que no sabía cuándo, pero sería ella quien se declarase. Sin embargo, no estaba del todo satisfecha y quería preguntarle a Yoshida por qué había cambiado tanto. En eso, Sayu, cenando en casa, se decía a sí misma que no pensó que volvería a sentirse sola otra vez. En ese momento comenzó a recordar el pasado y al hacerlo sintió náuseas. Después de limpiarse pensó que eso no habría pasado si Yoshida estuviera con ella, pero luego recapacitó y pensó que solo estaba culpando a los demás nuevamente. Al revisar su celular leyó el mensaje de Yoshida avisándole que llevaría a Gotou a casa. Sayu pensó que se desharían de ella nuevamente, pero entonces recibió otro mensaje. Gotou quería conocerla. Yoshida le contó a Gotou que había estado viviendo con una menor desde hace meses. Gotou le advirtió que eso técnicamente era un crimen y le preguntó si podía asegurarle que no terminarían involucrándose románticamente. Yoshida lo afirmó con total seguridad, por lo que Gotou le pidió conocerla. Gotou le preguntó a Sayu si Yoshida se había propasado, pero ella respondió que no y que aquello incluso la sorprendía. Gotou se burlaba un poco de Yoshida cuando Sayu puso una expresión extraña, aunque trató de disimularla. Las cosas estaban un poco incómodas. Yoshida fue al baño y Gotou comentó que quería hablar a solas con Sayu. Entonces Sayu le pidió a Yoshida que fuera de compras. Él estaba un poco preocupado, pero Sayu le aseguró que no debía estarlo. Estando a solas, Gotou le preguntó si era estudiante de preparatoria, de dónde venía y por qué había huido. Sobre esto último, Sayu no quiso responder. Gotou le comentó que no indagaría más, pero quería dejarle algo muy claro. Le preguntó hasta cuándo pretendía quedarse con Yoshida y Sayu no supo qué contestar. Gotou le dijo que actualmente Sayu no podía ser más que una chica de preparatoria y que por más que intentara cambiarlo no podría. Hiciera lo que hiciera, todos la considerarían simplemente como un adolescente más. Le habló con franqueza, señalando que aunque Yoshida le permitiera quedarse en su casa, la sociedad no lo aceptaría. Sayu sonrió y le confesó que aunque quería escapar de todo y sentirse aliviada, en el fondo de su corazón deseaba que alguien le dijera que parara de huir. Sayu le contó que desde que escapó de su hogar
pasó por las casas de muchos hombres y que para ello usaba su cuerpo. Ahora se arrepentía de haberlo hecho para tener un lugar donde dormir y se sentía mal porque con el tiempo comenzó a alegrarse por el hecho de ser deseada por un hombre. Gotou quedó impactada por la historia de Sayu. Ella añadió que fue Yoshida quien le dijo que esas acciones estaban mal. No solo no la tocó, sino que le mencionó que la haría entrar en razón. Gotou se rió y le dijo que se alegraba de que hubiera encontrado un lugar donde descansar. Sayu, a punto de derramar lágrimas, lo afirmó. Gotou le dijo que estaba bien dejarse consentir por Yoshida, pero que eso solo estaba permitido bajo una condición: que regresara a su casa. Gotou le pidió que pensara en su futuro. Sayu le contó que había un lugar y un pasado de los cuales quiso y aún quiere escapar, porque solo con recordarlos le daban ganas de vomitar. Sin embargo, ahora era consciente de que no podía seguir así y tenía claro que debía enfrentar su pasado por su propio bien y el de Yoshida. Gotou la abrazó y la reconfortó, diciéndole que si pensaba de esa manera seguramente estaría bien. Sayu derramó unas lágrimas mientras Gotou le decía que enfrentara su pasado y que se dejara querer cuando lo necesitara. Gotou quería que Sayu disfrutara aún de su adolescencia. Sayu lloró descontroladamente en los brazos de Gotou. De vuelta en la casa, Sayu le preguntó a Gotou si le gustaba Yoshida. Sayu dijo que era una respuesta importante, a lo que Gotou le preguntó para quién era importante. Sayu pensó que era importante para ella y también para Yoshida. Sayu afirmó que Yoshida estaba muy enamorado de ella y Gotou le preguntó si eso le molestaba. Gotou solo la estaba molestando y finalmente le confesó que sí, que solo tenía ojos para Yoshida. Gotou le preguntó si apoyaría su relación con Yoshida y Sayu respondió que sí, aunque Gotou lo dudaba, sospechando que a Sayu ya le comenzaba a gustar Yoshida. Al regresar, él vio a Sayu maquillada por Gotou y cuando ella le preguntó cómo se veía, Yoshida apartó la mirada y dijo que no estaba mal. Cuando Yoshida y Gotou caminaban afuera, ella le pidió que cuidara a Sayu y le advirtió que no sería raro que en cualquier momento a la joven le surgieran otras emociones. Gotou lo sujetó y le expresó que tenía todo su apoyo, tanto en el trabajo como con Sayu. Aquí pasó algo muy importante y es que Sayu finalmente quiere enfrentar su pasado. Está dispuesta a regresar a casa y luchar contra todos esos motivos por los cuales decidió huir. Y no solo eso, el simple hecho de que Gotou la haya escuchado también es algo relevante, pues Sayu ahora ya no está luchando sola, ahora tiene a personas dispuestas a escucharla, aconsejarla y apoyarla. Este acto es sumamente importante para la realidad que muchos japoneses viven y afrontan día con día. Al llegar al trabajo, Sayu se percató de un nombre que le resultaba familiar. Al verlo lo recordó, era un tipo con el que había pasado unas noches. Sayu, temblando, fingía no conocerlo, pero el sujeto afirmó que nunca olvidaba a las chicas con las que se acostaba. Él no paraba de lanzarle preguntas hasta que apareció Asami. Sayu lo interrumpió para evitar que él revelara su pasado. Asami la ayudó y la tranquilizó, diciéndole que sabía que era difícil para ella hablar del tema y que no debía forzarse. Al terminar el trabajo, el hombre estaba esperando a Sayu e insistía en querer saber dónde se estaba quedando. Incluso comenzó a obligarla, amenazándola con contarle a Asami y al jefe lo que habían hecho si Sayu no lo llevaba a su casa. Él le prometió que solo iría de visita, pero todo era mentira. Sin embargo, Sayu le avisó a Yoshida que llevaría a un superior a la casa para no preocuparlo. El hombre le preguntó si había tenido relaciones con el sujeto con el que vivía ahora, y al escuchar que no, se acercó rápidamente a Sayu. Decía que no podía contenerse estando a solas con una chica tan linda. Él sujetó a Sayu y la estaba forzando a tener relaciones. Sayu se defendió, lo que lo hizo enfurecer. Él se abalanzó sobre ella y Sayu entre lágrimas se preguntaba por qué lo había dejado entrar. Temía que si contaba su pasado arruinaría su amistad con Asami, llamarían a la policía y metería en problemas a Yoshida. Sayu no estaba dispuesta a poner en riesgo a la persona que tanto la había ayudado, así que aceptó y le dijo que podían hacerlo, pero en ese preciso momento Yoshida llegó, quien lo sacó de la casa y el tipo le contó que Sayu se había quedado con él tiempo atrás. El tipo le preguntaba por qué no aceptar a alguien que ofrecía su cuerpo a cambio de pasar la noche, e incluso acusó a Yoshida de haberla rescatado solo para sentirse como un salvador. Continuó diciéndole que ni él ni Yoshida tenían permiso de los padres, por lo que ambos eran criminales y que él no podría ayudar a Sayu para siempre, pero Yoshida le contestó que no quería convertirse en un adulto que corrompiera sus propios valores y le advirtió que no volviera a intentar nada con Sayu. Cuando el tipo se fue, Yoshida quedó muy molesto al ver que nadie se había dignado en ayudar a Sayu y que lo único que hicieron fue herirla más. Cuando Yoshida entró, Sayu estaba llorando. Le contó que antes lo hacía con ese hombre como si fuera lo más normal del mundo, una y otra vez. Le confesó que hace unos minutos, cuando creyó que la violarían, sintió mucho miedo. Yoshida la abrazó y le dijo que sentir eso era normal. Sayu no entendía por qué antes le parecía bien, pero ahora sentía pánico solo con pensar en hacerlo. Yoshida continuó tranquilizándola y Sayu, llorando, le decía que ese tipo le
les contaría todo su pasado, llamaría a la policía y seguramente le causaría problemas a él. Pero Yoshida le dejó algo claro, esa era su responsabilidad, pues fue él quien tomó la decisión de acogerla. Le pidió que pensara más en ella misma y le recordó que ninguno de esos tipos se había sentido mal por haberla lastimado, por lo que ella no debería cargar con la culpa. Si ella misma no se protegía, nadie más lo haría. Sayu le preguntó por qué siempre se esforzaba tanto por protegerla, pero Yoshida no sabía la respuesta. Sayu se disculpaba y Yoshida le decía que quería que fuera una chica de secundaria normal, que fuera a la escuela, que hiciera amigos y que poco a poco se convirtiera en adulta. Al verla tan herida sentía que se le partía el alma. Yoshida confesó que no sabía si lo estaba haciendo por su propio bien o por el de Sayu, pero lo que tenía claro era que quería que ella se valorara más, que estuviera mejor y que pudiera tener una vida más digna. Al día siguiente en el trabajo, Asami se percató de que algo andaba mal. Al no obtener respuesta de Sayu, fue directamente con aquel tipo y le preguntó qué había sucedido. Él le confesó que le pidió tener relaciones y que incluso la había forzado. Asami al escucharlo lo golpeó, le dijo que le daba asco y lo obligó a pedirle perdón a Sayu. El hombre se disculpó por haber intentado obligarla. Sayu le preguntó por qué no había contado nada de su pasado y él respondió que fue porque se lo había prometido. Sayu se rió un poco y le dijo que no creía poder perdonarlo, pero que ahora estaba un poco menos enojada, recalcándole que no lo volviera a intentar. El tipo solo comentó que ella tenía muchos perros guardianes, así que no lo haría de nuevo. Sayu estaba feliz porque Yoshida y Asami la protegieron. Al salir del trabajo, Sayu se enteró de que Yoshida no llegaría esa noche, así que Asami y ella se quedarían a dormir juntas. Asami tenía una casa grande y le contó a Sayu que su padre era político y su madre abogada. Le confesó que ella era la primera amiga a la que le hablaba sobre su familia. Sayu le contó que huyó de Hokkaido y que pasó por las casas de muchos hombres antes de llegar con Yoshida, pero ahora era muy feliz y tras conocerla a ella se daba cuenta de que lo que había hecho en el pasado había sido una tontería. Asami la llevó a su lugar favorito y le contó que sus padres siempre estaban muy ocupados, por lo que siempre se quedaba sola. Para llamar su atención comenzó a vestirse como Gal. Sin embargo, ellos ni siquiera se preguntaron el porqué de su vestimenta. Asami con timidez le confesó a Sayu que su sueño era ser escritora, pero como sus padres querían que fuera abogada, discutieron y le echaron de casa. Asami recordaba las palabras de su padre, quien le dijo que sus problemas comparados con las estrellas no eran nada. Aunque a ella le molestaron esas palabras, al ver el cielo estrellado entendió que pese a ser insignificante frente al universo, cada persona tiene su propia historia y futuro. Asami le sujetó la mano a Sayu y le recordó que ella también tiene una historia y un futuro que le pertenecen solo a ella. Le dijo que aunque pasó por cosas horribles, todo sucede por algo. Le expresó a Sayu que haber llegado hasta ellos estando tan destrozada era increíble, que se había esforzado mucho y que estaba segura de que había seguido adelante buscando avanzar, pero le aconsejó que se tomara un descanso. Ya había llegado hasta este punto y le aseguró que encontraría el camino de vuelta. Sayu no pudo contener las lágrimas, abrazó a Asami y no paró de llorar. Al día siguiente, cuando Yoshida regresó, se disculpó por no haber podido protegerla, pero Sayu le aseguró que sí lo hizo. Le contó que antes solo le pasaban cosas terribles y quería huir, pero fuera donde fuera todo era igual, hasta que lo conoció a él. Ahora ya podía comenzar a pensar en el futuro. Declaró que dejaría de pensar hasta dónde podía huir y que en vez de eso pensaría hacia dónde quería ir. Por ello le pidió que se quedara con ella un poco más. Yoshida encantado la apoyó, diciéndole que la ayudaría hasta que volviera a tener una vida normal. ¿Recuerdan que les dije que prestaran atención al hecho de que Sayu llorara con Gotou? Pues ahora les explico por qué. Algo muy importante para que Sayu pudiera comenzar a cambiar y pensar en su futuro fue la red de apoyo con la que contaba. Al principio no tenía a nadie que la apoyara, nadie en quien sostenerse. Sayu estaba sola hasta que conoció a Yoshida, quien fue el primero en tenderle una mano. Luego fue Gotou y por último Asami. Ellos no solo no juzgaron a Sayu, sino que la escucharon, la apoyaron y no la dejaron sola. Es por eso que Sayu por primera vez pudo permitirse descansar. Por primera vez no tuvo que estar pensando en dónde pasaría la noche. Dejó de sobrevivir y comenzó a vivir, porque cuando usted trata de sobrevivir no piensa en el mañana, piensa en qué sucederá en el día a día. Así que cuando encontró un hogar en el cual refugiarse, en el que se sentía segura, pudo comenzar a pensar en enfrentar su pasado y elegir el rumbo de su propia historia. Pero no solo eso, el hecho de que Sayu se defendiera de quien intentó abusar de ella fue un gran cambio. Sayu ya no estaba dispuesta a entregar su dignidad por un techo bajo el cual dormir. Ahora, gracias a Yoshida, Gotou y Asami comenzaba a creer que su existencia tenía valor más allá de su cuerpo, más allá de lo que podía ofrecer. Por eso tenía tanto miedo, por eso temblaba con solo pensar que se acostaría con aquel hombre, porque Sayu no habría tomado ese camino si hubiera tenido en quien apoyarse. Pero al final, Asami y Yoshida fueron quienes
quienes la aceptaron por ser ella misma, por su simple presencia. Y con la situación de Asami nos van dejando claro cuál es uno de los pilares fundamentales en esta problemática de los Toyoko Kids, y más adelante explicaré la aparición de ciertos personajes que en mi opinión alimentan más esta problemática. Y si usted quiere ver la realidad de estas personas, pues se lo contaré en la segunda parte del video. Espérelo con ansias, suscríbase, dele like o únase a los miembros del canal si le gustó el video, se lo agradecería un montón. Y sin nada más que decir, recuerde que lo quiero y no olvide bañarse. Hasta la próxima.